un clima antisemita en Europa. Otro elemento a considerar respecto a la Weltpolitik son las opiniones vertidas en 1904 por el periodista y experto en asuntos públicos Otto Richard Tannenberg, contenido en su obra La Gran Alemania. Un primer elemento de juicio que se debe a su planteamiento es que el 28% de la población alemana vivía fuera de la frontera del Imperio Alemán. El actual imperio, decía Tannenberg, alberga 65 millones de hombres, sumados a los alemanes diseminados en otros países, entre Holanda, Bélgica, Suiza, Austria y Rusia. Hay pues 87 millones de alemanes en Europa. Hay todavía una decena de millones en Norteamérica. Desafortunadamente, ellos sin lugar a dudas están perdidos para nuestro pueblo. Refiriéndose al sentido de la política de la época, Tannenberg denuncia que el concepto de derechos de gentes no es otra cosa que un hábil cálculo basado en la generosa estupidez de los hermanos, y que, comillas, un día el buen y liberal alemán se despertará y se dará cuenta que se ha transformado en un extranjero en el país que consideraba su patria, no quedándole otro camino sino sacudir el polvo de su sandalia y partir para la tumba de las naciones, América. Cualquiera debe darle el lugar, o los lados del sur o nosotros. Como nosotros somos los más fuertes, la elección no será difícil. Para Tannenberg, Alemania no se podía contentar con los territorios adquiridos en 1871 porque ya había alcanzado los límites de la densidad de población y por ello el desarrollo de Alemania en el futuro se vería gravemente afectado por lo que era necesario que la política de expansión, posibilitase a Alemania contar con tierra necesaria para alimentar a la población. En este sentido, Tannenberg decía que Inglaterra, por ejemplo, con 42 millones, tenía un imperio colonial que ascendía a 374 millones de súbditos y por lo tanto, básicamente, Alemania debía lograr constituir un imperio de menor envergadura, pero similar al imperio inglés. Todas estas consideraciones no podrían sino producir el enojo de los alemanes, ya que su imperio colonial tan solo alcanzaría 2,5 millones de kilómetros cuadrados y 12 millones de habitantes. El enojo de los alemanes se explicaría además porque, comillas, si recordamos que entre todos los pueblos de la tierra, el alemán es el que posee la más alta cultura general y que su ejército terrestre es, a decir de todo, el mejor y el primero del mundo, esta maldita inferioridad de nuestra potencia colonial se transformará para nosotros en algo siempre más enigmático. La más grande Alemania, con 1.148.166 kilómetros cuadrados, es el objetivo a alcanzar por el pueblo alemán en el siglo XX. El propio Kaiser, en el año 1900, durante la guerra de los Boxers en China, que había traído como consecuencia la muerte del embajador alemán en China, al enviar un cuerpo del ejército a este territorio para liberar a sus connacionales, le señalaba: dad prueba de la antigua virtud prusiana, mostraos como cristianos en el saber soportar con alegría los sufrimientos, que el honor y la gloria sigan vuestra bandera y vuestras armas, dad al mundo entero un ejemplo de virilidad y de disciplina. Ustedes saben que deben combatir contra un enemigo astuto, valeroso, bien armado, cruel. En el afrontarlo debéis estar conscientes de esto. No habrá gracia, no serán hechos prisioneros. Utilizad vuestras armas de manera que por 1000 años o más ningún chino ose mirar de reojo a un alemán. Dad prueba de virilidad. La bendición de Dios esté con ustedes, lo acompañan a cada uno de ustedes, la plegaria de todo un pueblo y mis votos. Abrid de una vez para siempre el camino a la civilización y ahora partid, camaradas, adiós. Respecto a la política internacional, nosotros vamos a ver también durante el periodo de la paz armada, fundamentalmente, digamos, durante el periodo de la Weltpolitik, el enfrentamiento que se va a producir entre Francia y Alemania por Marruecos. Fundamentalmente, Alemania había buscado denodadamente neutralizar a Francia respecto del establecimiento de un protectorado en Marruecos. Eso había llevado al Kaiser Guillermo II a desembarcar fundamentalmente en Marruecos para vitalizar la relación con el sultán fundamentalmente. Pero
Posteriormente, Alemania logró en el año 1906 la celebración de una conferencia internacional sobre Marruecos en Algeciras, que estableció básicamente que cualquier cambio al estatuto de Marruecos, que era formalmente un Estado independiente, debía que contar con el visto bueno de las potencias europeas. Independientemente de la conferencia de Algeciras, Alemania continuó con su política de penetración en Marruecos, aún reconociendo formalmente la soberanía del sultán Abdelaziz, en el convencimiento de que más tarde o más temprano nada impediría el dominio de Francia sobre Marruecos. En 1911, al producirse una revuelta en Marruecos contra el sultán, Francia, para impedir la caída del soberano, podía ser sustituido por un régimen tribal, envió en abril de 1911 un ejército de la FES con la finalidad de poner término al levantamiento, pero al mismo tiempo para asegurar su control sobre el territorio, estableciendo protectorado en Marruecos. Esto llevó a la reacción de Alemania, a la que envió buques militares fundamentalmente a la región para defender a los connacionales que tenían el sur de Marruecos. Y finalmente, después de varias acciones diplomáticas, se llegó a un acuerdo entre Alemania y Francia. Alemania recibiría una parte del Congo francés con acceso al Congo belga, debiendo ceder de Francia una parte del Togo. Todo esto generó una gran indignación pública en Alemania, debiendo dimitir por ello el ministro Lindqvist, a la par que la ola de críticas hacia el canciller Kolbe iba increciendo por considerar que no había defendido celosamente los intereses de Alemania. También en Francia hubo reacciones adversas al estipulado. El ministro Caillou fue destituido en enero de 1912 bajo la acusación de filogermanismo al comprobarse que había llevado a cabo algunos pasos diplomáticos con desconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo sucedido por Raymond Poincaré, que deseaba preparar a Francia de la mejor manera en vista de una confrontación militar con las potencias centrales. En cuanto a su poderío naval, Alemania comenzó desde 1906 a construir acorazados, los Dreadnought, para superar el poderío naval de Inglaterra. Esto dio origen al 2x1, un plan de construcción de naves, mientras Inglaterra construía uno, mientras Alemania construía uno, Inglaterra debía construir dos. Hacia el año 1909 esta carrera se transformó en el 8x1, de tal manera, digamos, que ustedes pueden imaginarse la rivalidad, digamos, por la flota naval, una flota naval que solamente se enfrentó durante la Primera Guerra Mundial en la batalla de Jutlandia el 31 de mayo de 1916, combate en el cual Alemania infligió notables pérdidas a Inglaterra, pero al no poder quebrar el cerco de la flota inglesa en el Canal de la Mancha, obligó a la flota alemana a recluirse en el Mar del Norte sin participar nuevamente en otro combate, demostrando con ello que la flota alemana no tenía posibilidad alguna de romper la hegemonía marítima de Inglaterra, por lo que optó fundamentalmente por acentuar la guerra submarina ilimitada. Al desencadenar Alemania el 4 de agosto de 1914 la Primera Guerra Mundial con la violación de Bélgica, producto del Plan Schlieffen, que modificado por Helmut Kohl, que preveía un rápido avance envolvente para posicionarse en Francia en el lapso de 6 semanas, los acontecimientos demostraron que la gran máquina militar alemana no era capaz de quebrar la decidida resistencia que belgas y franceses le pusieron en el frente occidental, por lo que nuestro colega señalaba anteriormente, digamos, la voluntad de vencer. Sin embargo, la primera batalla del Marne, del 5 al 12 de septiembre de 1914, marcó la inflexión de la guerra al no poder vencerlo a Alemania y los franceses. En este contexto, estando la guerra estancada, Gustav Krupp, allí vemos nosotros un mapa con la alianza final entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, porque desde el año 1915 el Reino de Italia, que constituía la Triple Alianza, se pasa a favor del Entente. Entonces, fundamentalmente, en el contexto de esta guerra, que ya desde la batalla del Marne prácticamente marca un proceso de estancamiento, no hay ni vencedores ni vencidos, y esto se prolongará fundamentalmente a largo. El magnate Gustav Krupp dirige una carta al jefe del gabinete civil prusiano von Valentini, fechada el 31 de julio de 1915, en la cual muestra su confianza respecto al dominio alemán sobre Europa
señalando claramente los principios raciales que reivindicaban la superioridad de la cultura alemana con la clara determinación hacia las minorías que debían anexionarse a los dominios del país. Decía Krupp, entre otras cosas, según las palabras de su majestad el rey emperador, a los enemigos la paz podrá y deberá ser dictada en un momento en el cual la guerra todavía no muestra ni vencedores ni vencidos. En consecuencia, continúa Krupp, será necesario obtener para Alemania, o mejor dicho, para el pueblo alemán en el sentido más amplio, una base de actividades que garantice decenio de pacífico trabajo. Los alemanes no deben llegar a ser un pueblo de jubilados, deben permanecer más bien como un pueblo trabajador, como ha sido hasta ahora. En el fondo, es sobre el trabajo alemán, sobre el sentido alemán del deber y sobre el celo y la dedicación al deber que se apoyan en buena parte los grandiosos resultados de la actual elevación y despliegue de fuerzas. Es necesario conservar y potenciar en todas circunstancias tal parte de la naturaleza alemana. De ahí entonces que el club derive esto fundamentalmente a la necesidad también de congelar el producto de la guerra, Alemania extienda su cultura sobre toda Europa. Es necesario hacerlo de tal manera que la cultura alemana, en el sentido más amplio de la expresión, llegue a ser en Europa aquella dominante y que conformemente a ello le sea garantizada una fuerza de atracción y de expansión en todas las direcciones. La cultura alemana tiene este derecho porque ella no es un barniz exterior, sino que es parte integrante del alma alemana, del corazón alemán. Ella vuelve su fase más íntima en la concepción alemana del mundo y en el alemán temor de Dios. Posteriormente pasa fundamentalmente, ¿no es cierto?, a analizar la situación que debería ser positiva para Alemania en el sentido de dominar fundamentalmente los territorios de España, el territorio de Francia, expandir la frontera de Francia prácticamente hacia una línea, digamos, paralela a los Bocos, a lo largo de los ríos Mosa y Mosela, y posteriormente dominar Bélgica y Holanda. ¿Para qué razón? Dice, en tal posición nosotros nos encontraremos la médula espinal del dominio mundial inglés, una posición quizás la única que nos podría procurar la amistad duradera de Inglaterra, ya que si nosotros estamos en condición en todo momento de dañar a Inglaterra, esta nos dejará verdaderamente en paz y estará eventualmente dispuesta a llegar a ser nuestra amiga, y esa amiga entre comillas, por cuanto ello le sea posible para Inglaterra. Obviamente de esto se deriva que el tratamiento de Bélgica no podría bajo ningún punto de vista aceptar que Bélgica siguiese siendo un Estado neutral, sino que tendría que ser un Estado protegido por Alemania para evitar obviamente un ataque hacia ellos. Y luego de señalar toda esta necesidad, digamos, de dominar los territorios para favorecer la actividad comercial, industrial y agrícola de Alemania, pasa necesariamente a enfrentar el tema de la anexión de aquellos territorios que Alemania dominaría. Dice, nos preocupa en qué manera los habitantes de los países anexados por Alemania puedan perjudicar a esto. El Reich alemán debe permanecer como un Estado nacional exclusivamente alemán y no puede llegar a ser una mezcla de pueblos. Los territorios que nos rodean están más o menos densamente habitados por otros pueblos. Se presenta el problema de qué manera ellos pueden ser anexionados sin perjudicar de tal manera a nosotros mismos. Será necesario hacerla de manera que los habitantes de lengua extranjera en los territorios anexados no adquieran ninguna influencia sobre nuestros asuntos políticos, o sea que no tengan ninguna participación en el sufragio para el Reich. Esto se va a repetir posteriormente en los 25 puntos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En segundo lugar, se reducirá el número de estos habitantes de otra lengua de manera decidida, haciendo sí que en base al Tratado de Paz sean acogidos en la medida más amplia posible por el país que cede los territorios, haciéndolo de tal manera que este Estado nos proporcione como indemnización de guerra, y esta vez no se podrá o no se querrá recibir el dinero, tierras, minas de carbón y de metales, y también de industria siderúrgica y otras importantes empresas, de tal modo que en un futuro próximo la influencia alemana pueda dominar y germanizar estos territorios.
Evidentemente quedaba el asunto de Alsacia y Lorena, y Krupp se refiere a esto señalando que era necesario de una vez por todas eliminar el problema de Alsacia y Lorena, y eso se podría hacer fundamentalmente repartiendo los territorios de Alsacia y Lorena entre los estados federados de Baviera, Württemberg y Baden, de tal manera que nunca más se pudiese reclamar un territorio compacto de Alsacia y un territorio compacto de Lorena, porque las formarían parte de los estados. Finalmente, Krupp vuelve a insistir en la necesidad de no perder de vista cómo se podría golpear a Inglaterra y insiste sobre la necesidad de conformar un gran imperio colonial en África que forme un conjunto compacto para llevar a cabo en este territorio proyectos realmente significativos para la grandeza de Alemania. Una magnífica síntesis de todo lo que hemos señalado nos lo proporciona el historiador inglés Alan John Percival Taylor en su obra Historia de Alemania, publicada en 1945, en la cual realiza un análisis comparativo acerca de Bismarck y de Guillermo II, y por ende de la Realpolitik y de la Westpolitik. Acerca del viejo canciller señala, comillas, Bismarck había sido el Napoleón de la situación política alemana. De manera típicamente bonapartista, había puesto una contra otra a las diferentes fuerzas sociales, manteniéndose por encima de ellas en posición de equilibrio. No podía ser derrocado ni por el Parlamento prusiano, ni por el Reichstag, ni por los militaristas, ni por los liberales, y mucho menos por los trabajadores industriales descontentos. Su posición inexpugnable no tenía sino un punto débil. Él debía ser considerado indispensable por el emperador. En 1890 este punto débil determinó su caída. El viejo emperador Guillermo I le había permanecido inquebrantablemente fiel hasta su muerte en 1888. Sin embargo, la asunción de Guillermo I trajo como consecuencia el desplome de Bismarck como figura política. El nuevo soberano, Guillermo II, de menos de 30 años de edad, era un producto y un producto típico de la Alemania de Bismarck, histérico, grandilocuente, codicioso de popularidad, siempre listo para abrazar proyectos fantásticos y abandonarlos a la mitad. En breve, el representante perfecto de la Alemania de fines del siglo XIX. Guillermo II repudió la cautela que constituía la esencia del sistema bismarckiano. Él estaba convencido que la monarquía de los Hohenzollern era bastante fuerte para regir en Alemania y Alemania bastante fuerte para regir el mundo, sin el sostén de frenos y contrapesos. La lamentable disputa entre Bismarck y Guillermo II, que se arrastró desde noviembre de 1888 a marzo de 1990, fue mucho más que un choque de dos personalidades. Fue una lucha decisiva entre la política de la prudencia y aquella del todo vapor. El resultado de la política de Guillermo II lo sabemos. Fue la derrota de Alemania en la Gran Guerra y la firma del Tratado de Versalles en 1919, considerado por el historiador alemán Goldman como un infausto tratado, ya que fue hecho por los vencedores sin que Alemania considerara la conferencia de París como la culpable de la guerra pudiese intervenir siquiera en los criterios de los cuatro, que a través de los tratados determinaron políticamente la suerte de la Europa de la posguerra. Muchas gracias. Bueno, a continuación pasaremos a la ronda de preguntas para el profesor Martini. Bueno, si no hay preguntas, entonces le daremos las gracias al profesor Martini por su conferencia. Damos aquí por concluido el seminario sobre la Primera Guerra Mundial. Deciros que esta tarde a las 3 tenemos la película Sin Navidad en el Frente,
y dentro de unos 15 minutos pues vamos a proceder a entregar los diplomas de asistencia. Y creo que, bueno, agradecer la asistencia y también a los alumnos que han estado colaborando en la organización del seminario. Muchas gracias.